Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial y es si el café tostado entre más fresco, mejor. Este es un elemento que todos los empresarios que trabajamos con café tostado nos tenemos que hacer en algún momento y es muy frecuente que las personas que van a empezar en el negocio del café nos pregunten cuál es el tiempo de desgasificado ideal o cuánto tiempo puede durar mi café con unas buenas características y por eso trajimos este tema al podcast. De hecho, es una de las preguntas más comunes de quienes quieren distribuir café en los Estados Unidos y Canadá, porque dicen, bueno, ¿cuánto tiempo es el que va a estar fresco el café para comercializarlo? Pero para poder entender este tema, Juanfe, ¿qué tal si empezamos por saber qué es la desgasificación del café? Pero antes de que nos cuenten, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. La desgasificación es el proceso que tiene el café después del tueste, donde empieza a liberar los gases que se desarrollaron durante la última etapa del tostado. Y el gas que está en mayor cantidad en el interior del grano es el CO2 y después del tueste ese CO2 empieza a liberarse paulatinamente. Puede ser muy rápido, muy despacio, dependiendo de las condiciones de altura, de temperatura, el nivel de tueste, el proceso del café. Todo eso va a influir en qué tan rápido se desgasifique el café o no. Bueno, teniendo en cuenta este tema de la desgasificación, entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos un café muy fresco en nuestro coffee shop o distribuimos un café recién tostado a nuestros clientes finales? Ahí hay un problema grande porque si utilizamos un café demasiado fresco, lo que va a pasar es que vamos a moler ese café y al tener tanta presión de ese gas que está al interior, pues se van a generar unas microexplosiones en la molienda que van a generar muchas partículas finas. Entonces ahí es el primer problema. El segundo problema es que cuando ponemos el agua, ese gas va a generar como una película que va a evitar la extracción de algunas partículas y se va a generar una extracción muy desigual y el sabor puede ser muy decepcionante. Por eso en algunas ocasiones cuando probamos el café recién tostado nos sabe muy diferente y cuando lo probamos días después el café parece otro, parece un café mucho mejor, mucho más rico, tiene los sabores como más presentes, pero es por este tema de la desgasificación. Entonces por eso es tan importante definir ese punto en el cual el café ya tiene la desgasificación correcta para ser preparado. Y es que este tema es muy popular porque recuerdo que hace unos años se puso de moda el tema de café recién tostado, muy fresco en tueste, y son palabras que se han ido calando en los coffee lovers y como empresarios cafeteros también tenemos que mirar, bueno, listo, ya entendemos por qué no deberíamos utilizarlo recién tostado, pero ahora vámonos al otro lado. ¿Cuándo debo saber cuándo mi café entonces ya empieza a estar viejo realmente? El café empieza a ponerse rancio, ponerse oxidado o a perder características cuando ya empieza el sabor a ser más tenue, ya empezamos a tener sabores que no son muy agradables y por lo general ese punto en el cual el café ya empieza a perder calidad coincide con el momento en que ya se ha desgasificado totalmente. Entonces, esa correlación hay que hacerla. ¿En qué momento ya el café ya no tiene más CO2 para liberar y ya empieza a oxidarse, ya empieza a perder calidad? Y ahí es donde empezamos a saber que nuestro café ya empieza a perder calidad y ya cuando lo preparamos y ya el café no sabe a madera, no sabe como a húmedo, como con esas características no muy agradables, ahí es que empezamos ya a notar esas notas de reposo que no son muy chéveres en el café. Bueno, lo que hay que entender primero es que no se puede generalizar
el tema de la desgasificación del café, porque me imagino que dependiendo del proceso y el nivel de tueste, va a ser la desgasificación del grano. Entonces, creo que este es un primer mensaje para los empresarios cafeteros que nos están escuchando, y es que no generalicen, y tampoco podemos enseñarle a las personas cada vez que hacemos una labor educativa que los tienen que consumir en los primeros 15 días que se tuesta, porque pues ya hemos venido hablando del por qué no se debería hacer. Pero entonces, ¿cómo determinar ese tiempo ideal para los empresarios cafeteros que nos están escuchando y sepan realmente hasta cuándo tienen su café en perfectas condiciones y cuándo empieza a sufrir como todo este tema que nos estabas explicando? Hay que tener en cuenta todo lo que acabas de decir. Primero, el nivel de tueste. Si es un tueste medio claro, pues va a tener un periodo de desgasificación mucho más largo que un café con un tueste más alto. Los cafés con procesos naturales o honeys también se demoran más tiempo en desgasificarse que un lavado. También va a depender de las condiciones de almacenamiento. Los cafés que están siendo almacenados en temperaturas por debajo de los 20 grados, con humedades relativas también bajitas, con unas condiciones de luminosidad muy bajas, porque así está diseñada la bodega de almacenaje, pues van a tener un tiempo mayor de desgasificación y van a durar más tiempo conservando sus características. Y si tenemos ya condiciones de altura sobre el nivel del mar muy bajitas, o sea, si estamos al nivel del mar, si estamos en una bodega que hace mucho calor y el café está ahí almacenado, si la humedad relativa es muy alta, todo esto va a empezar a acelerar ese proceso. Entonces, no hay una regla exacta de decir, no, es que a los 3 días o a las 4 semanas ya está perfectamente desgasificado el café, porque va a depender de las condiciones específicas de donde esté el café almacenado después del tueste. Una recomendación que siempre hacemos es que hagan esas pruebas, que tuesten un café y empiecen a probarlo cada 4, cada 5 días, y vayan escribiendo cuál es el comportamiento de ese café en la medida de que va pasando el tiempo. Y ya cuando llegue al máximo sabor, al sabor más agradable, donde se sienten la mayor cantidad de características agradables en ese café, ese es el punto máximo en el cual se debe consumir ese café. Y ya luego ir catando ese mismo café, ir evaluando en qué momento ya empiezan esas notas a reposo a salir y a expresarse. En el caso de nosotros acá en Medellín, hemos medido que nuestro café La Vibe, el momento en el que tiene el mejor sabor es a los 25 días después de haberse tostado. Y cuando ya pasan más o menos mes y medio o se acerca a los 2 meses, ahí es donde el café ya empieza a perder características y ya empieza a tener como un sabor que ya no es muy adecuado. No es muy grave a los 2 meses, pero ya se empieza a sentir. Y ya después de los 5 meses, ya sí empieza esa nota a reposo que no es lo adecuado. Entonces, si eres un empresario cafetero y siempre has tenido esa duda, pues te recomiendo que con las condiciones propias de tu almacenaje, pues empieces a hacer ese proceso para determinar en qué punto es el ideal para consumir tu café. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando o ya llevan tiempo en el negocio del café y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir este Café La Vibe con ustedes todos los días. Este café lleva ya 28 días después del tueste y está delicioso. Está muy bien balanceado, con un dulce riquísimo, con un sabor residual a frutos secos muy agradable. Y recuerden hacer todas las preguntas, hacer todos los comentarios, que nos encanta estar en contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.
Esta es una... O se suscriban a Spotify, no, ¿cuánto tiempo dejan pasar? Okay. Y ahora el turno es de ustedes. Cuéntenos cuánto tiempo dejan pasar para que